Este programa es auspiciado por Bancor. La pionera de hoy, bueno, me tengo que escindir porque es una amiga de toda la vida, alguien que siempre me llenó de cariño en el momento en que los niños eran pequeños y donde uno tiene diversos problemas y demás. Y ahí la conocí a Martita cuando trabajábamos con Ronnie en la radio y ella iba a hacer sus columnas dentro del programa Viva la Radio. Es muy entrañable para mí esta señora que está sentada a nuestro living y que tiene varios perfiles diferentes. En uno está la mujer preocupada por la historia de su pueblo, Colonia Carolla, nieta de los inmigrantes italianos que fundaron la colonia, preocupada porque esos documentos no se perdieran, porque se siguieran. La relatora de la Sagra, si ustedes fueron a esa fiesta donde se ponen las mesas bajo los árboles en la colonia, Martita era la relatora. Pero también la fundadora de una de las escuelas de formación de cosmiatras aquí en Córdoba y de cosmetólogas más grandes que hubo desde la década del 60 para acá. De manera que de todo eso, y además una mujer de fe que siempre trabaja para las organizaciones sociales de su barrio y también para los inmigrantes que vinieron, ha sido presidenta de presidenta de los Vénetos. Sí, de los el Vénetos. Círculo Vicentino en el mundo. Bien, bueno. Mis abuelos eran de ahí. Martita, sí. Bienvenida. Gracias, Rebeca, gracias a todos. Saludo a la audiencia, a los televidentes. Gracias a Canal 10 y mi abrazo para vos y todo mi sentimiento y mi gratitud permanente. Por favor. El Farel América va a tener otra oportunidad, porque ese fue el primer libro por el cual te conocimos, buscando y rebuscando historias, papeles, cómo hicieron los que vinieron. Y resulta que el intendente te ha redoblado la apuesta y te dijo, lo vamos a reeditar y con muchas más páginas, ¿verdad? Así es, lo vamos a poner muy enriquecido porque pasaron muchas cosas también y logramos más historias. Siempre estamos escarbando en todos los museos, las bibliotecas y viajando siempre. No dejamos de viajar a Europa, siempre conocemos nueva gente y todo es tan apasionante. Y además le debemos tanto a estos nonos italianos. Hay una cosa que quiero destacar, Rebeca, porque ellos vinieron con ganas de trabajar, por eso es Hacer la América. Allá pasaba un mal momento la Italia, claro, entonces ellos faltaba trabajo, después vino la guerra, todo eso, y buscaban nuevos horizontes. Claro. Se abre, acá tuvo que ver Sarmiento, Avellaneda, que hacían propuestas para que vinieran a poblar esta América que tenía tan poca gente. Y ellos venían con muchas ganas de trabajar, se esmeraron en aprender cosas para venir y traer. Y una verdad total que a veces nos olvidamos, que sí trajeron la cultura del trabajo. Y cuando hablamos de cultura del trabajo a veces no nos expandemos en lo que eso significa. Es imperioso porque no solo nos enseñaron a trabajar y a nosotros de pequeños, sino que nos enseñaban a amar el trabajo. Y recuerdo siempre que tanto mi abuelo como mi padre, que mi padre había nacido acá en la primera generación, nos decía, lo que se disfruta es lo que se gana con el esfuerzo y el trabajo propio. Ustedes cuando quieren tener algo, quieren progresar, trabajen, que el resultado de ese trabajo les va a ofrecer la belleza y la alegría de ver que obtuvieron logros merced al propio esfuerzo, sin dádivas. Y esa ha sido tu idea, siempre. Será. ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos eran esos primeros colonos, entre los que estaba tu abuela y tu abuelo? Bueno, hubo 3 generaciones importantes. La primera generación... La que funda. Bueno, la que hace Colonia Carolla de cero. 38 familias, las primeras, que 6 de ellas quedaron en Rosario por unos meses, porque de Buenos Aires acá los mandaron en tren carguero, que estuvieron 3 días en el tren de carga con las incomodidades que se imaginan, con hambre pasaron ahí porque no tenían tantas cosas. Y cuando llegaron a Rosario había este grupo de familias muy enfermas que quedaron allá. Entonces
a Córdoba, a la casona de Carolla, al lugar, a la estación Carolla, llegaron en ese momento 34 familias. Las otras habían quedado en Rosario. Esa fue la primera. Esa fue la primera. De esas 34 familias, había 14 familias vénetas y las otras eran friulanas. Y había 4 familias trentinas que venían del Trento, cuyos documentos tenemos también. Claro, todos. o sea, son 3 regiones diferentes de Italia. De Italia, Siempre que se lo venían hace juntas. como del Friuli a la Sí, colonia porque Carolla. eran un grupo un poquito mayor. Pero después, ese mismo año, eso fue que llegaron el 15 de marzo de 1878. A fines de diciembre de ese mismo año, llegaron un grupo de 24 o 26, hay distintas figuraciones, familias que eran del Friuli, del Trentino, ahí que vinieron y se quedaron. Y el otro tercer contingente grande, que venía uno de mis abuelos, porque en el primero vinieron los padres de mi mamá, y en este último los padres de mi papá, que vinieron, eran todos del Véneto. Todos Eran del Véneto. Tenemos los ¿Se volvió apellidos, gente todos. de esa gente? ¿Se volvieron? No se volvieron, No. no. Ellos venían con la idea de trabajar un tiempo, hacer un dinero y volver a visitar su Italia, llevar allá. Y ya no se fueron No más. pudieron. Fueron contados los que pudieron hacer otro viaje. Algunos pudieron llegar allá, pero la mayoría no pudo y no vio más a sus familiares, a sus padres, a sus Claro. hermanos, a todos ellos. Y se escribían, y la tecnología que tenemos hoy, que te están hablando allá y te estás mirando, y se mandaban una carta, cada carta tardaba 3 meses en el barco, y de allá para contestarle otros 3. Así que cada 6 meses, 2 veces al año, tenían noticias las familias que quedaron acá de las que estaban allá. ¿Cuántas cartas leíste, reconstruiste, historias por cartas para el libro? Muchas. Muchas, pero hay muchas más que no logramos introducir. Por eso también vamos Por a... eso van a hacer una edición más Claro, grande. y de Marta, la gente. hablemos de la fiesta de la Sagra que te tuvo de relatora durante tantos años. Sí, estuve 27 años relatando historia de ahí. Y siempre buscaba relatos diferentes. Relatos nuevos. Relatos nuevos. O sea, eso no era ficción, era en realidad. No, era realidad. Y siempre me encontraba con gente, porque a la Sagra Nacional de la Uva viene mucha gente de otras provincias. Para quien no sabe, ¿qué del es la norte. Sagra de la uva? Sagra es una fiesta cristiana, por eso como sagrada, que se hacía al fin. Hay muchas sagras en Italia, no es solo la Muchas. de la uva, ¿no es cierto? Del durazno, de la sandía, de los melones. Ah, del yo creí que zapallo. estaba relacionado con la uva. Claro, No. esta era después de la cosecha de la uva, que era la más grande siempre, y en Carolla también, fue el fuerte de Carolla. Después de la cosecha de la uva, se hacía una misa de acción de gracias y un gran almuerzo entre todas las familias. Y mucha gente tenía su bodega en ese tiempo, tanto mi abuelo tenía bodega en la casa, que después, cuando surgió la bodega La Carollense, que fue la más grande, una cooperativa, la mayoría se introdujeron. Mi padre fue uno de los socios fundadores también de ese grupo tan grande. De La Carollense. Entonces, de La Carollense. Cerraron las bodegas privadas que tenían y se llevaban, aportaban todo el nivel de uva, toda la cosecha. Pero volvamos a la Carollense. Sagra. Y volvemos a la Sagra. Entonces terminaba la cosecha de la uva, habían hecho los vinos, se hacía el almuerzo grande, una misa primero en acción de gracias en la parroquia Montserrat, y en la gran avenida, pero todo el mundo se congregaba. Eran las mesas a lo largo de la calle, que era por lo menos 2 ¿Y kilómetros. qué llevaban para comer? Cada uno llevaba lo que quería, llevaban todo. La polenta sagrada, pero muchos... Polenta blanca. La polenta blanca, siempre. La otra no, decía el abuelo. No, tiene gusto salvaje esa colorada. Y Pero la llevaba, o sea, polenta no es blanca como... y ahí también se compra asado. Bueno, pero eso es ahora. chacinado. Pero antes no. No, Las no. primitivas La- fiestas, ¿cómo eran? Las primitivas. 30 años atrás. Y no, se juntaban un grupo de familias, 4 familias, porque en cada esquina había, los lotes eran de 500 metros, y en cada esquina había 4 familias ahí que vivían, y esas 4 se juntaban. Y a veces a la tarde, generalmente se hacía, venían de otros lados, bailaban con el acordeón en el patio de la casa. Yo de eso Simple. recuerdo de pequeña
que mi papá tocaba el acordeón y venían y bailaban. Y ¿Y si eso no, el cómo- fonógrafo. Claro, ¿cómo se Rebeca. hizo público la fiesta? Un intendente los invitó a que hicieran la fiesta en la Sí, avenida. sí, fue un grupo, en realidad. Siempre trabajaron en una forma, había un cooperativismo increíble entre ellos. Se consultaban mucho, hablaban, sobre todo cuando hacían el almuerzo en la Caroyense, estaban planeando qué iban a hacer nuevo. ¿Y los Que- plátanos quién los puso Ah, de esa forma? Los plátanos es una historia maravillosa. Me voy a emocionar. Porque don Gabriel Céspedes, que tuvo a su cargo por 11 años Colonia Carolla, él era intendente de Jesús María, y fue una especie de supervisión, pero después se fue quedando. Y él era de Alicante, don Gabriel Céspedes. Tenía muchos hijos, era abogado, era escritor, era escribano. Y muchos, no todos, pero muchos friulanos y italianos no lo querían porque decían, es de Porque Alicante, es ¿cómo va a español. venir? No podían Claro, aceptarlo, ¿no es cierto? Pero fue un hombre muy trabajador. Mis dos abuelos fueron del Consejo Deliberante. Entonces, un abuelo vino con el pasaporte austríaco de parte de mi mamá y mi otro abuelo tenía el pasaporte del rey Humberto I del Véneto. Y formaban parte de ese y decían que era una bellísima persona. Entonces, él se enteró de que había gente que no lo quería y dijo, don Gabriel Céspedes, voy a dejar algo en Colonia Carolla para que me recuerden siempre. Tenía varios hijos. Y te digo esto antes porque una gran amiga de mi corazón fue Rosita Robelli Céspedes, nieta de don de Gabriel, él. que murió hace unos meses. La tuvimos, la disfrutamos. Ellos tenían las torres de los Céspedes en Jesús María. Entonces, ¿qué hizo don Gabriel? Plantó los primeros 3 kilómetros de plátanos. 3 kilómetros. 3 kilómetros. Que venía, y claro, si la Colonia Carolla ¿Cuánto tiene la avenida? Y ahora tiene, que la han extendido hasta la otra esquina que va al camino de Tirolesa, entre 15 y 18 kilómetros. Y él plantó los primeros Y 3, los uno primeros al lado 3. del otro, uno al lado del otro. Los habían traído de Italia y cuando vinieron, venían en el barco los sarmientos, llegaban brotados, porque el viaje largo llegaban brotados. Y buscaban en otros lados también, en la casona de Carolla, que estaba la uva frambo, ahí estaba, también buscaban otros árboles. Los plantaban, pero la gente, siempre estaban los detractores como ahora, que te van, que te sacan lo que plantaste, que te tiran al suelo cualquier cosa, no se adaptan. Muchos iban de noche y arrancaban los plátanos, porque había mucha escasez de agua. Y decían que el agua hacía falta para los viñedos, no para los plátanos. Entonces iban y Se dan cuenta, muchachos, que siempre hubo controversias en el universo, ¿no? En este caso estamos hablando de la colonia que era chiquita y sin embargo con sus inconvenientes. Así es. ¿Y él qué ¿sabes hizo? Vos qué? me contaste la historia, ¿cómo hizo? Hay una cosa importante, sí. Los italianos más grandes, más jóvenes, iban de noche con el arma, con la escopeta, a cuidar para que no arrancaran los plátanos que los desaprensivos de siempre. Se dan cuenta y que es la cuidaban. avenida del Ahora, ingreso, ¿no? Mi tío Antonio Rossi era uno que tenía un tramo de 2 kilómetros cuidando, y todos tenían nacidos, ¿no? Ah, todos Iba- tenían un tramo Sí, para sí, cuidar. sí. Tenía la escopeta al hombro y siempre nos contaba después que la tenía descargada porque no tenían cartucho. Por Era pura supuesto. pinta para que no Era para puedan- intimidar nomás, claro, para y intimidar. salvaron. Pero Después otros intendentes que fueron viniendo fueron prolongando esa avenida, que es el símbolo majestuoso de Colonia Carolla. Pero vos me contaste que también habían hecho un compromiso con los vecinos de que tenían que regarlo Sí, cuando eran chiquitos, seguro. si no se hubieran muerto todos. Seguro, cada uno tenía que regar los que estaban al frente de su propiedad. Y si no, iban con carros llevaban unos tachos grandes y con los baldecitos, hasta los niños le tiraban agua a los plátanos, que crecieron muy rápido. Los Claro, plátanos. con esta mujer no podemos quedar a hablar 2 días, ustedes ya se dieron cuenta, porque tiene el poder de la palabra, pero yo quiero que algunas otras personas hablen de ella. Por ejemplo, el ex senador nacional Carlos Rossi,
que me ha dejado un saludo especial para Marta. No te lo esperabas. Ahí está, lo ponemos al aire. Sé que estás en un programa muy importante de Córdoba, de la mañana de los cordobeses, conducido por Rebeca Bortoleto. Y te quiero agradecer todo lo que haces desde hace tantos años por la querida Colonia Carolla. Vos permanentemente con tus libros, tus conferencias, tus entrevistas, tus diálogos familiares, has ido proyectando lo que han sido las historias, las dificultades, los sueños de toda esa gente que vino hace tantos años a fundar algo despoblado en Córdoba, como era precisamente Colonia Carolla. Y además de eso, vos sabés que nos une una historia en común, que es la Filomena Rossi. Por eso busqué para grabarte este saludo, que al fondo de la grabación estuviera mi querido abuelo Domingo Rossi, a quien vos lo has descrito en tus libros, el hijo de Filomena Rossi. Y gracias a su valentía y gracias a su historia, es la que nos ha posibilitado hoy estar acá, conversando, charlando y saludándonos a la distancia. Te dejo un abrazo grandote, te felicito y ojalá durante muchos años más nos puedas seguir enriqueciendo con estas historias que nadie como vos las conoce tan bien. Chao Martita, suerte. Bravo, Carlos, muchas gracias. Lindo, lindo, lindo. Lindo mensaje. Vino Fabi, que también tiene muchas anécdotas con Marta, de muchos años, porque estábamos en la radio en ese momento. Claro, claro. Y Carlos es bisnieto directo de Filomena Rossi, la primera maestra. La primera maestra que tuvieron en la colonia. Toda una historia tiene. Acá hay otra persona que te conoce mucho, pero en este caso en otra dimensión, porque Marta es una persona que trabaja mucho en la iglesia de Alberdi con el padre Horacio Sarabia, y el padre Horacio te mandó también un cariño. Hola Marta, una alegría comunicarme con vos en este momento, y quería decirte que sos una persona que todos te quieren aquí en la comunidad a causa de tu compromiso social, a causa de tu sensibilidad, este sentido de fraternidad que tienes y que es un testimonio para mucha gente. Por eso le agradezco a Dios que estés aquí con nosotros, y le pido a Dios que te acompañe, te fortalezca siempre. Martita, sos una excelente persona. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga. Al padre Horacio, hermoso. Muchas gracias, padre. Lo que no dijo es que tiene 8.4, Martita, y va anda corriendo por las calles del barrio, por las veredas del barrio a la noche para hacer gimnasia. Muy bien. Siempre. Tremenda. Mis nietos no quieren correr conmigo porque siempre les gano. Qué cosa. Siempre Subo ha sido las así. escaleras, yo vivo en planta alta, la escalera caracol, la subo corriendo de 2 en 2 los Despacio, escalones. despacio. La bajo de uno, ¿no? La baja de uno. La baja pero de subo uno. corriendo de 2 en 2. Y mi madre corrió hasta los 89 años, que fue divina, una santa, piadosa mujer, la mujer más luminosa que hubo en mi vida, y murió a los 92 años. 92. Sí, siempre me acompaña. Tres hermanas religiosas, Marta. 3 hermanas religiosas. De 8. Éramos 8, sí. De mujeres éramos 6 y 2 varones. Mi hermano mayor murió en un accidente tremendo de trabajo. Y mi hermana menor, que fue el dolor más grande de mi vida, también era visitadora social y estaba terminando la licenciatura de psicología, y también fue atropellada en la calle, que ella estaba visitando a los alumnos, daba clase. Y de las 6 mujeres que éramos, soy la única que queda. Y mi hermano menor, que es menor que yo, que también corre como ella también está en los 80. Son liebres. Pero corre, sí, corremos siempre. Y mamá, que corrió hasta los 89, nosotros le pedíamos por favor que no corriera más, porque ella a la tardecita estaba sola. Entonces nos prometió que cuando estaba sola no iba a correr. Pero fue una mujer santa, santa. Mi madre
El último libro que voy a escribir va a ser La vida de Va a ella. ser para ella. Porque mis hermanas religiosas dejaron documentación muy valiosa de lo que ella fue. ¿Ves que siempre Una tiene santa planes? mujer. Siempre tiene planes. Ella siempre tiene algo para ¿Y hacer. por eso está así? Por eso está así, verdaderamente. está así, bueno, impecable. en tu vida, 2 hijas. La octogenaria, sí. Porque también no vamos. Te quedaste viuda muy jovencita, muy 42 joven, años. con las 2 chicas en el colegio. Y también de mi papá, que era el que mantenía la familia, lo vi morir en la mesa de un infarto masivo y yo tenía 15 años. Entonces 15. dejé de estudiar en de aquel tiempo Academias Pitman, ahí era teneduría de libros, taquígrafa, dactilógrafa. Dejé de estudiar para trabajar y me fui a trabajar a 2 lugares como secretaria del Sanatorio Carolla y secretaria de una fábrica que ya no existe, de la Cérica Argentina, que era la hilandería que hacía de los capullos, la pura seda natural, hacían los cordones para los paracaídas de la Escuela de Aviación Militar. Y Mirá yo vos. era ahí encargada de escritorio. Sí. Mira vos. ¿Y cómo sí. saltás al tema de el cuidado de la piel? Oh, pero Porque también en eso muy pionera, porque era otra época, ¿no? Donde estaban las perfumerías y empezaban a venir las expertas. las expertas. Las expertas que te decían qué comprar, cómo comprar, y Que trabajaban preparé en el muchas centro. expertas para las distintas perfumerías. He preparado muchas a pedido. Yo de pequeña, mi mamá como era revoltosa y traviesa, me mandaba a la casa de una tía mía que tenía un hospedaje de una hermana de ella, ahí en Carolla, que fue la que albergó los pintores que hicieron la decoración y la obra, toda la historia de la parroquia de Montserrat. Era la empresa de don Camilo Camiloni que estaba ahí. Y paraba, en el verano venía una tía que era hija de Filomena Rossi, la primera maestra, que también era tía de Carlos Rossi. Y ella era muy coqueta, era maestra de escuela, no se casó nunca, directora, se dedicó a los niños, pero coquetísima. Y yo le veía, pero yo chica, así El tenía rouge. 9 años. Sí, iba, le sacaba la pinturita de las uñas. La veía cómo se arreglaba y me fascinaba. Ella fue la que despertó mi vocación. Entonces empecé un poquito a la vez a introducirme en las perfumerías hasta que me descubre cosmética científica y me llaman, me mandan a llamar porque había un encargado que me conocía a mi familia y entro a trabajar como asesora de belleza en una perfumería. Pero yo era muy seria, muy seria, no quería que vieran eso como una vanidad. A mí me gustaba que se arreglaran aquellas personas que tenían, los chicos que tenían marcas de acné, las señoras que venían muy manchaditas por la edad. Quería que eso se disimulara. Entonces buscaba la otra parte de la... Bueno, y al año de estar como experta de belleza en cosmética científica me nombraron supervisora. Ya después me dieron el centro de estudios, yo estuve en el centro de estudios, primero preparando a las chicas para todas las perfumerías que iban, tenían que hacer cursos conmigo, y después ya en el Consejo Nacional de Educación Técnica. Mi escuela privada fue la primera escuela supervisada por el Consejo Nacional de Educación y fue la primera escuela que otorgó títulos oficiales a nivel así absolutamente Grande, Martita. privado. Muy linda historia. Hermosísima historia y fíjense, tuvo tiempo para todo, en la Sí, vida. y todavía algo absolutamente. trabaja. Y todavía trabaja. Algo porque Todavía trabaja. las señoras que venían conmigo cuando eran muy jóvenes y lindas, como era yo en aquella vez, Siempre fue ahora linda. soy una octogenaria, jóvenes y lindas, quieren que las siga teniendo, entonces las mimo. Qué Un día a la semana estoy para ellas. Esas nada manos más. maravillosas. El último saludo es del intendente de la colonia Carolla, Gustavo Brandán. Ay, Para doctor Brandán, estoy en deuda con él con el trabajo porque me está apurando con el libro. Pero quería aprovechar esta invitación que nos hizo Rebeca y su producción para también unirme a este homenaje tan merecido para vos y quiero en nombre de todo el pueblo de Colonia Carolla agradecerte la pasión, las ganas, todo el empuje que siempre has puesto en defender nuestra historia, nuestras tradiciones y ser una carollense fanática, pero fanática de las buenas, de esas que quiere tanto a esta ciudad tan linda que todos los carollenses amamos. Sigamos trabajando juntos, querida Marta, gracias por todo lo que has hecho y sabé siempre que tu nombre
ya está ligado para siempre en la historia de nuestra querida colonia Carolla. Felicidades, querida Marta, para vos y toda tu familia. Bien, muy bien. No llore, que se lo merece. Gracias. Le ha venido uno de los muchachos de la mesa para saludarle, sacarlos de este momento porque lo conoce de bebé. Pero me pasó que estaba así, cuando estaba entrando al estudio me levanto de la silla, digo, bueno, puede ser que se acuerde de mí Marta, y Marta me estaba buscando. Sí, de verdad. La estaba buscando. Y yo dudando Pero si... no se le pierde un detalle, por Dios. Cuando estábamos con Ronnie, que Sí. hacíamos la mesa Sí, claro. interdisciplinaria, ¿te acuerdas que Ronnie Vargas me decía, Marta, usted se acomodó con el intendente, porque tener ese nombre, 2, 3, 4, 5, ese era el número de mi casa, 2, 3, 4, 5, Claro. tiene que estar acomodado. Absolutamente tiene que estar acomodado. Por la dirección que tenía, le hablábamos, daba la y dirección. y nos daba clase de comedones, ¿se acuerdan de los Sí. comedones? Todos los Explicaba términos. todo. Los cómo fosfolípedos. ¡Ay, cómo se acuerda! Fantástico. ¿Cómo no me voy a acordar? Tenías Si era que mi ser vida. mi alumno. Pero claro, y entonces tuvo un gesto, yo me casé un 7 de agosto del 93, y entonces me dijo, antes que te cases, pasá por ¿qué sería? Por el gabinete. Por el gabinete. Y ahí en la calle Sucre, y me hizo una limpieza de cuti. Parecía otro. Otro, Era otro. otro. Impresionante. Bueno, queríamos terminar de manera un poco más risueña porque se me emociona Martita y esa no es la idea. La idea es celebrar tu vida, celebrar el trabajo comunitario, el hecho de tratar de reconstruir la memoria del pueblo de tus abuelos y de tus padres Sí, sí. y de tu propia familia. Nunca Y bueno, se termina de contar. Nunca. Te esperamos nosotros para hacer la América versión 2020. Bueno, y tengo todavía esto que he escrito en honor de los misioneros pasionistas que estuvieron por más de 100 años en Colonia Carolla acompañando a toda la gente de ahí, ayudando con su palabra, con valor, cuando ellos perdían las cosechas, la 100 lluvia. años estuvieron los pasionistas. Estuvieron más de 100 Más de años. 100. Sí, ahora están en Buenos Aires, en Bien. Uruguay y en Brasil. Pero yo una sola cosa con Una esto sola digo. cosa, porque tenemos que cerrar. Esto es la verdad. Nunca yo me siento así parte, nunca voy a terminar de agradecer lo que nuestros abuelos hicieron por nosotros. Jamás. Gracias, Nono. Gracias, abuelito querido. Abuelo Nicolás. Por eso, en homenaje a él, que fue un patriarca, mi nieto mayor se llama Nicolás. Brava, Marta. Brava. Cerramos Pioneros de hoy. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Brava. Este programa es auspiciado por Bancor.